Mi familia me trataba como una bebé de 3 años, hasta que la dama de honor reveló que yo había hecho una cirugía cerebral. ¿Cuándo fue que tu familia se dio cuenta de que ya no eras una niñita? Yo tengo 23 años y mi familia todavía me corta la comida en los restaurantes. No estoy exagerando. Mi mamá literalmente estira el brazo y empieza a partir mi pollo en pedacitos mientras estoy comiendo. Haber crecido como la menor de 7 hermanos, con una diferencia de edad enorme, no ayudó en nada. Mis hermanos son todos 10, 15 años mayores que yo, así que siempre me trataron como su muñequita. En las cenas familiares todavía me preguntan si necesito ayuda para amarrarme las agujetas o si ya me lavé los dientes. Mi hermana Marisol todavía intenta ayudarme a pedir en los restaurantes, diciéndole al mesero, ella va a querer los nuggets de pollo, sin ni siquiera preguntarme qué quiero. La boda de mi prima Jimena, el mes pasado, fue lo peor de todo. Toda la familia estaba ahí. Tíos, tías, abuelos, amigos de la familia, todo. Y durante el cóctel, mi tía Leticia anunció en voz alta que yo no podía tomar champán porque los bebés no beben alcohol. En vez de eso, me dio una cajita de jugo. ¿Una cajita de jugo en una boda? Yo tengo 23 años y soy médica titulada. Luego llegó la hora de sentarse a cenar. Mi tío Rogelio me agarró del brazo y me dijo, «Ándale, mija, tú vas a sentarte en la mesa de los niños». Traté de protestar, explicando que ya era adulta, pero él ya me estaba llevando a una mesa llena de niños de verdad. Niños de 8 años pintando en los manteles de papel, niñas de 10 jugando con muñequitos, y yo ahí, con mi título universitario y mi trabajo del que nadie jamás se ha dignado preguntar. Los niños me preguntaban cosas como, ¿en qué grado vas? ¿O te gustan nuestros libros para colorear? Me pasé toda la cena ayudando a mi sobrino de 6 años a cortar su pollo, mientras mi familia se reía desde las mesas de los adultos, señalando y tomando fotos como si fuera algo tierno. Mi prima Carla se me acercó durante los aperitivos. «Ay, mira nada más ayudando a los chiquitos», me dijo con voz melosa. «A lo mejor algún día ya estarás lista para las pláticas de los grandes». Y hasta me dio una palmadita en la cabeza, como si fuera un perrito. El punto de quiebre llegó durante el corte del pastel. Cuando los novios terminaron de cortar la primera rebanada ceremonial, empezaron a servir a los invitados. Mi tío Rogelio se me acercó con un tenedor de plástico y empezó a cortar mi rebanada en pedacitos, como si yo fuera una escuincla que se puede atragantar. Yo le dije, «Tío, yo puedo». Él me interrumpió. «Aguas con el tenedor, mija», quitándomelo de la mano. «No queremos ningún accidente. ¿Te acuerdas de lo que pasó en Navidad cuando intentaste usar la cubertería de plata? Yo no había tirado nada en Navidad. Él solo estaba inventando». A esas alturas toda la fiesta estaba mirando. Otros invitados cuchicheaban y señalaban. Algunos grababan con sus celulares y yo sentía la cara ardiéndome de vergüenza. Fue entonces que la dama de honor de la novia se acercó. Era una mujer elegante, de unos 40 años, con una expresión confundida. «Disculpa, ¿eres la doctora Hernández?», preguntó, mirándome directamente. Todos en las mesas cercanas voltearon. Mi tía Leticia soltó la carcajada, como si fuera lo más gracioso del mundo. «Ay, por favor, si esta es solo nuestra primita bebé», dijo condescendiente. «Todavía anda queriendo pasar las materias de la uni, jugando a vestirse de doctora, ¿verdad, muñequita?». El rostro de la mujer pasó de confundido a completamente impactado. «Señora, esta es la doctora Hernández. Ella hizo una cirugía cerebral de emergencia a mi hija de 6 años el martes pasado en el hospital infantil. Una operación de 8 horas. Se podía escuchar caer un alfiler. Toda la fiesta quedó en silencio. Hasta la banda dejó de tocar. La copa de champán de mi mamá se quedó a medio camino de su boca. ¿Cirugía? Pero si ella solo tiene... La voz de mi mamá se fue apagando. De hecho, la más joven del país, completó la dama de honor. Mi tío Rogelio todavía sostenía mi tenedor de plástico, con la boca abierta como tonto. La dama de honor continuó, subiendo la voz para que todos escucharan. Ella le salvó la vida a mi hija cuando 3 médicos de distintos hospitales dijeron que el tumor cerebral era completamente inoperable. La cara de mi tía Leticia se puso pálida, y lentamente empujó mi cajita de jugo lejos, como si estuviera contaminada. El hospital la llamó un prodigio. Siguió la mujer, con voz que retumbaba en toda la fiesta. Dijeron que tiene manos más firmes que las de cirujanos con 30 años de experiencia. Me levanté y le quité el tenedor de plástico de la mano congelada de mi tío. «Creo que puedo cortar mi propio pastel», dije, mirando las caras atónitas de mi familia. La dama de honor sonrió y se alejó. Mi familia se quedó ahí, sin palabras, mientras los demás invitados murmuraban. Finalmente, mi mamá susurró, «¿Por qué nunca nos dijiste lo que de verdad haces en el trabajo?». Le respondí,
Lo intenté varias veces, pero cada vez que mencionaba el hospital, ustedes asumían que estaba hablando de mi chamba en la cafetería de la uni. Esa noche recibí 7 mensajes distintos de disculpas y 3 ofertas de ayuda para encontrar un departamento de verdad. Nunca me imaginé que el silencio pesara tanto. Después de aquella boda, cuando la dama de honor me expuso frente a todos como la doctora que soy, pensé que las cosas cambiarían de inmediato. Esperaba, ingenuamente, que mi familia se transformara, que me pidieran perdón de frente, que reconocieran el error de tratarme como una muñequita por más de 2 décadas. Pero no fue así. Las semanas que siguieron fueron frías, incómodas. El grupo familiar de WhatsApp, que antes vibraba con stickers ridículos y bromas internas, ahora solo se usaba para compartir cadenas religiosas o las fotos de siempre del perro de mi primo Gerardo. Nadie me mencionaba directamente. Nadie decía nada. Ni una palabra sobre la boda, ni una palabra sobre la cirugía, ni siquiera sobre la entrevista que salió en el periódico local. Mi mamá me llamaba como antes, pero con una voz distinta, nerviosa, como si tuviera que medirse en cada frase. ¿Comiste bien, hijita? ¿Te estás cuidando? Sí, mamá, como siempre. Bueno, nada más decía, tú sabes, por si necesitas algo. Y ahí se quedaba la conversación. Colgábamos con un «Dios te bendiga» automático. La única que me escribió con emoción genuina fue mi abuela Rosalía. Me mandó una nota de voz larguísima, contándome lo orgullosa que estaba, diciendo que se la pasaba enseñándole la noticia a sus amigas del club de bordado. Me hizo llorar. A veces pienso que ella fue la única que realmente me vio crecer. Una tarde, un miércoles, recibí un mensaje que me desconcertó. Almuerzo familiar este domingo. Todos. Te esperamos. No faltes. Era de mi hermana Carla. Dudé. Por un momento pensé no ir. Parte de mí sentía que era una trampa, una especie de teatrillo donde intentarían suavizar lo que pasó, sin tocar realmente el tema. Pero otra parte de mí, la más terca, la más herida, quería ir. Quería verlos a los ojos. El domingo llegué temprano. En casa de mis papás, en Ciudad Satélite, todo olía a nostalgia. Tortillas recién hechas, cebolla frita, el perfume floral de mi mamá mezclado con suavizante de ropa. Saludé a todos con educación. Nadie hizo comentarios fuera de lugar, pero tampoco nadie mencionó lo ocurrido en la boda. Cuando me senté a la mesa, noté algo raro. Frente a mi lugar había un plato con dibujitos de caricatura. Era el plato que usaba cuando tenía 5 años. Tenía una bailarina con tutú y mi nombre escrito con marcador rojo. Al lado, un vasito rosa con popote, de plástico. Tragué saliva. Nadie dijo nada. Algunos sonrieron, nerviosos. Mi mamá intentó suavizar el momento. Ay, hija, es solo por los recuerdos. Mira, lo encontramos guardado en el trastero y nos dio ternura. No dije nada. Me levanté, tomé el plato con calma, caminé a la cocina y lo cambié por uno normal. Luego volví a la mesa. Serví guisado como si nada, y empecé a comer en silencio. Ese acto, mínimo para cualquiera, fue como patear un hormiguero. Mi hermano Felipe fue el primero en reaccionar, soltando una risa incómoda. Uy, ya se nos enojó la doctora. Mi hermana Marisol lo fulminó con la mirada. No seas idiota, Felipe. Yo los miré a los dos, y por primera vez en mucho tiempo hablé con voz clara y firme. No estoy enojada, estoy cansada. Todos se quedaron en silencio, cansada de fingir que lo de siempre está bien. ¿Qué es ternura? ¿Qué es chiste? Porque no lo es. Me han tratado como una niña por años y lo soporté, pero ya no. Y si no pueden respetar quién soy, prefiero no volver a sentarme en esta mesa. Mi mamá rompió en llanto, literalmente, tapándose la cara con la servilleta. No digas eso, eres mi bebé. Siempre lo serás. Mamá, le dije con suavidad, tú puedes amarme sin negarme. Ella no respondió, solo se quedó temblando. La comida siguió, pero con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Algunos me evitaban la mirada, otros me observaban con una mezcla de miedo y confusión. Ya no sabían quién era yo. Y eso, me di cuenta, me daba poder. Después de comer, salí a la terraza para respirar. No pasaron ni 2 minutos antes de que Carla me siguiera. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, sin decir nada. Ella miró al cielo, como si buscara coraje allá arriba. Tienes razón, ¿sabes? No fuimos justos contigo. Yo tampoco. A veces es más fácil seguir con el papel que ya le dimos a cada quien, ¿no? Sí, le respondí. Pero los papeles se rompen. Se hizo un silencio largo. Luego Carla sacó su celular, lo revisó con rapidez y me lo mostró. ¿Sabías que alguien publicó tu historia completa en un foro médico? Lo están compartiendo en todas partes. Ya te están buscando de un hospital privado en Guadalajara. Yo me quedé en shock. Tomé el teléfono y leí el encabezado del artículo. La neurocirujana mexicana que desafió lo imposible.
La historia real de la doctora Bernández. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si era emoción, miedo o ambas cosas. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó Carla. No pude responder, porque en ese momento el celular vibró. Era un número desconocido. Contesté. «¿Doctora Hernández? Disculpe la hora. Habla el director del Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Podríamos agendar una reunión? Hay algo que queremos proponerle, personalmente». Cuando colgué esa llamada no supe qué pensar. El Hospital Ángeles, uno de los más prestigiosos del país. Yo apenas salía de una cirugía y ya estaban hablando de reuniones personales. Mi corazón latía rápido, pero no como cuando opero bajo presión. Esto era diferente. Era incertidumbre mezclada con vértigo. Guardé el teléfono y me quedé mirando el jardín de mis padres, que de pronto parecía más pequeño, casi ajeno. Carla seguía a mi lado, pero no dijo nada. Solo me dio una mirada que no supe interpretar. Tal vez era orgullo, tal vez envidia, tal vez ambas. No dije adiós cuando me fui. Nadie salió a despedirme. Mi madre seguía encerrada en la cocina, probablemente llorando en silencio. Mi padre ni siquiera se levantó del sillón. Parecía más interesado en ver el noticiero que en procesar que su hija estaba a punto de dar otro salto en su carrera. Llegué a casa y me tiré en el sillón. Tenía mensajes acumulados de compañeros del hospital, una foto mía que alguien había filtrado en una sala de operaciones y cientos de reacciones en redes. De pronto, la historia de la niñita que cortaban el pollo estaba siendo reemplazada por otra, la de la doctora prodigio que operaba cerebros antes de los 25. A la mañana siguiente, me presenté en el Hospital Ángeles para la reunión. Me sentía fuera de lugar con ese blazer gris que apenas me cerraba bien. La recepcionista me pidió mi cédula profesional, y luego me escoltaron por un pasillo largo y pulcro, hasta una sala de juntas con ventanales que daban a Paseo del Pedregal. El doctor Rivera, director médico, me recibió con una sonrisa medida. «Doctora Hernández, gracias por venir. Tome asiento, por favor». Había más personas en la sala, un par de administrativos, 2 médicos mayores y una mujer de cabello corto con pinta de ejecutiva. «Queremos ir directo al punto», empezó Rivera. «Lo que usted hizo en el hospital infantil con la cirugía de la hija de la señora Valenzuela fue excepcional, y no lo decimos solo nosotros. Hay jefes de neurocirugía en Monterrey y Tijuana hablando de su técnica». Yo asentí, sin saber muy bien qué decir. «Queremos ofrecerle una posición aquí, como residente de alta especialidad. Y también, si está dispuesta, como imagen de nuestro nuevo programa de innovación médica para jóvenes talentos». «¿Imagen?», pregunté, confundida. «Una campaña. Queremos que su historia inspire, que otras niñas vean que pueden llegar a donde usted llegó. Pero también sabemos que esto viene con riesgos. Exposición, presión. Usted tiene una historia poderosa, pero también muy personal». Yo me quedé en silencio. No me gustaba la idea de ser usada como cartel publicitario, pero también entendía algo. Visibilidad es poder. Y yo estaba cansada de esconderme, de agachar la cabeza, de dejar que otros narraran mi historia por mí. ¿Y la posición médica? ¿Es real o es solo decorativa? El doctor Rivera me sostuvo la mirada. «Doctora, en este hospital no damos títulos vacíos. Su lugar en quirófano está garantizado. Si acepta, entraría como parte del equipo de neurocirugía a partir del próximo mes». Me dieron unos días para pensarlo. Salí del hospital con la mente hecha un torbellino. No era solo una oferta de trabajo. Era una redefinición completa de quién era yo y cómo me vería el mundo. Esa misma noche, Marisol me escribió. Primera vez en meses que lo hacía sin sarcasmo. «¿Vas a mudarte? ¿A dejar todo aquí? Solo dime si te vas, para saber qué hacer con tu cuarto». Mi cuarto. Y ni siquiera dijo «tu casa». Como si desde siempre ese espacio me perteneciera con asterisco. Temporal. Condicionado. No respondí. En vez de eso, llamé a mi abuela. Le conté todo. Escuché cómo se le quebraba la voz del otro lado del teléfono. «Haz lo que tú quieras, mija, pero hazlo por ti, no por demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ellos». Al día siguiente, acepté la oferta. Firmé el contrato. Me asignaron un apartamento temporal cerca del hospital. Y apenas empecé a empacar mis cosas, llegaron los ecos del pasado. Felipe me llamó. Su voz sonaba extrañamente seria. «Hermana, tengo que decirte algo. No por drama, sino porque creo que necesitas saberlo». «¿Qué pasó?». «El otro día escuché a mamá decirle a papá que te están cambiando, que te estás volviendo soberbia por todo lo que lograste. Y papá le respondió que ojalá nunca hubieras salido del hospital infantil. Sentí como si me empujaran desde un edificio». «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó Felipe. «Porque cuando te vayas, no sé si va a haber regreso». Me quedé en silencio, pero no lloré. Colgué. Y al colgar, abrí la caja donde guardaba los juguetes que me obligaban a mantener en la repisa, porque eran lindos. Uno por uno, los fui metiendo en una bolsa.
y esa noche los doné todos a un orfanato. Cuando regresé al apartamento, encendí la televisión. En las noticias mencionaban brevemente el aumento de mujeres cirujanas en México. Mostraron una foto mía. No dijeron mi nombre, pero supe que era yo. Estaba lista para irme. Estaba lista para el siguiente paso. Y entonces, sonó el teléfono. Era la señora Valenzuela, la madre de la niña a la que operé. Su voz temblaba. Doctora Hernández, siento llamarla tan tarde, pero necesito decirle algo. Encontramos algo nuevo en el último escáner, algo que nadie esperaba. Nunca me acostumbré a ese tipo de llamadas. No importa cuántas veces escuche la palabra tumor, recurrencia o sombra en el escáner, siempre me recorre la espalda un frío que ningún título ni bata blanca puede calmar. ¿Dónde estás?, le pregunté a la señora Valenzuela. Apenas logré entender lo que me decía. Estamos en el infantil. La doctora de guardia nos dijo que fuera algo leve, pero el neurooncólogo no piensa igual. Dicen que deberías venir. No dudé. Agarré mis llaves, me até el cabello como si fuera a entrar a quirófano y salí sin mirar la hora. El camino al hospital infantil fue como una regresión emocional. Era como volver al origen, a la versión de mí que se pasaba noches enteras esperando que alguien la tomara en serio. Pero esta vez era diferente. Ya no iba como la interna novata ni como la becaria. Iba como la doctora que había hecho posible lo imposible. Cuando llegué reconocí a todos los del turno. Me saludaron con una mezcla de respeto y nerviosismo. «Doctor Hernández», me dijo una residente. «Está en la sala 4. Ya mandaron llamar al jefe de neurooncología. Él pidió que esperáramos a usted para revisar juntos». Me encontré con la señora Valenzuela en la sala de espera. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y el gesto torcido por la angustia. «¿Qué fue lo que encontraron?», le pregunté en voz baja. «Una manchita, en otra parte del lóbulo frontal. Dicen que puede ser inflamación, pero el doctor Revueltas no está convencido. Dice que podría ser crecimiento celular anómalo, que podrían ser residuos. ¿Y tu hija?». «Adentro, dormida. No quiero despertarla todavía. No quiero que escuche nada». Respiré profundo. Era como si el universo me estuviera diciendo, ¿querías demostrar que eras adulta? Aquí tienes otra prueba. Y lo peor es que no me sentía fuerte. Me sentía rota, agotada. Minutos después llegó el doctor Revueltas. Un hombre seco, de voz grave y pasos pesados. «Doctora Hernández», dijo sin mirarme del todo. «Lo que encontramos es atípico. No encaja con los márgenes limpios que usted dejó después de la intervención, pero está ahí, y se está moviendo». Me mostró las imágenes. Las observé en silencio. El quiste era pequeño, pero era nuevo. «Esto no estaba ahí antes», murmuré. «Exacto. Y el patrón de crecimiento no es benigno. ¿Sugiere biopsia? Sugiero abrir. Si alguien puede hacerlo sin dañar la corteza adyacente. Es usted». Me quedé helada. No solo por el reto médico, sino por el peso emocional. Esa niña me la había confiado una vez. La salvé. ¿Y ahora volvería al quirófano para arriesgar todo de nuevo? «¿Cuándo quieren operar?» «Lo antes posible. Está en fase de ventana. Mañana a las 7 a.m. Asentí. La señora Valenzuela me tomó la mano. Estaba temblando. «Yo confío en ti», me dijo. «Si algo sale mal, yo lo entenderé. Pero prefiero 1000 veces que lo intentes tú, que otra persona que solo vea a mi hija como un caso clínico». Me fui esa noche sin dormir. No regresé a casa. Me quedé en la sala de médicos, revisando las imágenes una y otra vez. Mis manos estaban firmes, pero mi cabeza estaba en guerra. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si fallaba esta vez? ¿Y si toda esa imagen de prodigio era una ilusión frágil? A las 5:30 a.m. recibí un mensaje. Era de mi madre. «Escuchamos que regresaste al hospital. ¿Otra vez con esa niña? Solo no te desgastes. Acuérdate que ya hiciste lo tuyo. No tienes que salvar a todo el mundo». No respondí. A las 6:45 a.m. estaba entrando a quirófano. Durante las 6 horas que siguieron, el tiempo dejó de tener sentido. Mis manos se movían con precisión milimétrica. Era una danza quirúrgica. Había partes de la corteza que parecían más frágiles que papel arroz. Una vena se rompió y logré contenerla sin dañar el tejido. Y cuando finalmente retiré la masa completa, la tensión salió de mi cuerpo como vapor de una olla a presión. Salí del quirófano con la bata sudada, el rostro empapado y la certeza de que había hecho lo correcto. En la sala de espera, la señora Valenzuela me abrazó como si hubiera vuelto de entre los muertos. Lloró. Yo también. Horas después, en mi apartamento, me senté a revisar mi celular, y ahí estaba. Un mensaje de mi padre. «Tu madre está molesta contigo. Dice que siempre estás lejos, que no comes con nosotros, que no contestas. Yo no la justifico, pero tal vez deberías venir el domingo. Habrá comida. Dice que invitaron a alguien especial». Fruncí el ceño.
Alguien especial. Ignoré el mensaje, pero 2 días después Carla me llamó, con voz apurada. ¿Tienes un segundo? Es sobre esa comida del domingo. ¿Qué pasó? Invitaron al doctor Valdemar. ¿Quién? ¿No recuerdas? El que te negó la beca en tu primer año. El que dijo que no tenías personalidad de cirujana. Me quedé paralizada. Y eso no es todo, agregó Carla. Lo están invitando a hablar contigo. Mamá quiere que le expliques cómo llegaste tan lejos sin deberle nada a nadie. Apreté los dientes. Sentí una furia muda, fría, pero muy nítida. ¿Van a usarme para quedar bien con él? Exactamente. Y colgó. La comida familiar no iba a ser una reunión de domingo cualquiera. Sería una emboscada. Esa semana fue un desastre. Dormía mal, comía peor y me sentía como una cuerda tensa a punto de reventar. Entre la recuperación postoperatoria de la hija de la señora Valenzuela, que gracias a Dios evolucionaba bien, y la anticipación a lo que sería ese almuerzo familiar, no había un solo rincón de mi mente que pudiera estar en paz. Me debatía entre no ir y proteger mi salud mental, o enfrentar el circo montado por mis propios padres. Sabía que, si no me presentaba, mamá se victimizaría de nuevo, papá haría su rol de mediador silencioso, y mis hermanos probablemente lo usarían como excusa para pintarme como la hija ingrata. Pero si realmente iba, esa sería mi oportunidad de mirar al doctor Valdemar a los ojos. Y esta vez, no como la estudiante tímida de primer año, sino como la doctora que había hecho historia antes de los 25. Llegó el domingo. Elegí mi ropa con una precisión quirúrgica. Nada estridente. Blazer color arena, camisa blanca, zapatos planos, profesional, sobria, imponente sin alardes. Cuando llegué a casa de mis padres, vi varios autos estacionados en la calle. Reconocí a algunos de mis tíos y, al fondo, la camioneta negra que usaba el doctor Valdemar. Sentí un cosquilleo desagradable en la nuca. Mi madre me recibió en la puerta con una sonrisa congelada. «Llegas justo a tiempo, hija». «¿Dónde está?» «En la sala». Ya saludó a todos. Al entrar, lo vi. El mismo hombre de siempre. Alto, delgado, canoso, con su traje gris impecable y la misma expresión de superioridad que recordaba de la facultad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté que tardó un segundo en reconocerme, y cuando lo hizo, su ceja derecha se alzó con un leve gesto de sorpresa. «Vaya», murmuró con voz grave. «Así que tú eres la famosa doctora Hernández, de la que todos están hablando». Me acerqué. Le extendí la mano. «Buenas tardes, doctor Valdemar. No esperaba verte aquí. Tu madre me habló maravillas de ti, de tus logros, de tus cirugías. Incluso me mandó un artículo tuyo por correo». Mi madre apareció detrás de él, como si hubiera estado esperando su entrada triunfal. «Ella siempre fue brillante», dijo, orgullosa. «Lo que pasa es que no siempre la entendieron bien en la facultad. Ya sabes cómo son los profesores anticuados». Valdemar la ignoró con cortesía. Me miró directo. «Pero tú sí me recuerdas, ¿cierto?» «Perfectamente. Usted fue quien me dijo que no tenía perfil quirúrgico, que debía pensar en psiquiatría o medicina familiar, que no estaba hecha para una sala de operaciones». Bueno, rió. «Todos cometemos errores de juicio. Me alegra haberme equivocado». Sentí un escalofrío. Ese hombre no estaba ahí para disculparse. Estaba para recuperar el control narrativo, para decir que me descubrió antes de tiempo, como si él hubiera sido parte de mi historia de éxito. ¿Sabes qué pensé cuando vi la noticia de tu cirugía?, continuó. Que, si yo hubiera tenido más tiempo contigo como alumna, quizá habría visto tu potencial. Pero claro, eras tan silenciosa. Difícil de leer. Mi madre intervino, como si eso justificara todo. Exacto. Siempre fue reservada, ¿verdad que sí? Por eso a veces uno no sabe todo lo que lleva dentro. Pero bueno, gracias a Dios supo florecer. Como si yo fuera una orquídea de maceta que alguien cuidó con paciencia. No dije nada. No todavía. Durante la comida fui el foco de atención. Tíos y primos hacían preguntas torpes, como si ahora que sabían que era genia, se sintieran con derecho a examinarme. ¿Y no te da miedo abrir una cabeza humana? ¿Y si te tiembla la mano? ¿Qué es lo más raro que has sacado de un cerebro? Respondía con lo justo, pero con firmeza. Marisol, que estaba sentada frente a mí, me lanzaba miradas de advertencia. Sabía que yo estaba acumulando algo, como dinamita. El momento llegó con el brindis. Mi padre, vaso en alto, dijo: «A nuestra hija, la doctora, que nos ha enseñado que no importa lo que digan los demás, siempre hay que perseguir nuestros sueños». Aplausos, sonrisas, hipocresía en estado puro. Y ahí no aguanté más. Me levanté. ¿Puedo decir algo? El salón se cayó. Agradezco el almuerzo.
y la presencia del doctor Valdemar, pero sería una mentira quedarme callada aquí y fingir que este reconocimiento no está manchado por años de indiferencia, de burlas, de infantilización. Esta familia no me formó como cirujana. Esta familia me negó, me subestimó y me encerró en un personaje que no era mío. Me convertí en lo que soy a pesar de ustedes. No gracias a ustedes. Mi madre palideció. Hija, por favor. Y usted, doctor Valdemar, no cometió un error de juicio. Usted fue cruel. Me humilló en público y cerró puertas. Hoy estoy aquí, sí. Pero cada paso lo di con rabia, con hambre, con la convicción de que ustedes estaban equivocados. El silencio era absoluto. Así que no me usen para lavar su conciencia. Yo no soy un trofeo, soy un espejo. Y si no les gusta lo que ven, no es mi culpa. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Y cuando estaba a punto de salir, Carla corrió detrás de mí. «Espera», me dijo, jadeando. «No puedo creer que hiciste eso. ¿Está mal?» «No, está jodidamente perfecto». Nos miramos. Y sonó mi celular. Era del hospital. «Doctora Hernández?» Acaban de recibir una llamada desde Los Ángeles. El Children's Hospital quiere agendar una videollamada con usted. Hablaron directamente con el director Rivera. Al parecer, han leído todo su expediente. Esa noche no dormí. No porque estuviera nerviosa, sino porque mi cuerpo entero parecía estar vibrando. No por ansiedad ni por miedo. Era algo distinto. Como si después de tantos años encajada en un molde ajeno, al fin me hubiera sacado los restos de yeso de encima. No me arrepentía de lo que dije frente a toda mi familia. De hecho, me sorprendía no haberlo hecho antes. Pero algo me decía que no sería tan sencillo. Las verdades, cuando se escupen en voz alta, no desaparecen. Se quedan rebotando en las paredes, en las conciencias. Molestan, raspan. El lunes siguiente tenía la videollamada con el equipo del Children's Hospital de Los Ángeles. Me conecté desde una sala especial del Hospital Ángeles, con una conexión estable, iluminación decente y un nudo en el estómago. Al otro lado de la pantalla, me esperaban 3 personas. La jefa del Departamento de Neurocirugía Pediátrica, un coordinador de becas de investigación y una intérprete de español, aunque casi no la usaron. Todos hablaban bien el idioma, como si llevaran semanas preparándose para esta conversación. «Doctora Hernández», empezó la jefa, una mujer afroamericana de mirada intensa. «No solo hemos leído su expediente, hemos visto grabaciones quirúrgicas suyas. Su precisión es poco común, y su historia personal es inspiradora. Nos gustaría ofrecerle una residencia de especialización avanzada con nosotros. Incluye beca total, alojamiento en el campus médico y la posibilidad de colaborar en estudios clínicos sobre neuroplasticidad infantil». Tuve que morderme el labio para no llorar. Entendemos que es una decisión grande, pero si acepta, necesitaríamos que se trasladara a Los Ángeles en menos de 3 semanas. El próximo semestre inicia en octubre. Me quedé en silencio. 3 semanas. 3 semanas para cerrar toda una vida en México. Para dejar mi departamento, mi hospital, mis pacientes, mi abuela, y sí, también a mi familia, con todo y sus grietas. Pedí un par de días para pensarlo. Aceptaron sin presión. Me dieron acceso a una carpeta digital con todos los detalles del programa. Y mientras veía las fotos del campus, de los quirófanos, de los laboratorios, algo dentro de mí empezó a decir sí, gritarlo incluso. Pero claro, nada en mi vida podía venir sin un nudo emocional. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Marisol. «Tengo que verte», dijo sin rodeos. «Hoy, en persona». Nos encontramos en un café a mitad de camino entre su casa y mi hospital. Llegó sin maquillaje, con ojeras profundas y un aire extraño, como si se hubiera tragado algo que aún no sabía cómo escupir. «¿Todo bien?», le pregunté. «No», dijo, sin rodeos. «Pero necesito que me escuches sin interrumpir, ¿ok?». Asentí. Marisol respiró hondo y soltó la bomba. «Hace unos años, mamá le pidió al doctor Valdemar que no te recomendara para la residencia en el hospital militar. Aquella vez que tú pensaste que simplemente te habían rechazado sin motivo. Me quedé paralizada». «¿Qué?». «Sí». Le dijo que estabas muy frágil emocionalmente, que no sabías manejar la presión, que eras buena con los libros, pero que te costaba aceptar órdenes. Y él aceptó. Por eso ni siquiera revisaron tu solicitud. Mamá pensaba que te estaba protegiendo, que te iba a romper el corazón si entrabas en un lugar tan demandante. No podía respirar. ¿Y tú lo sabías? Desde hace meses, lo escuché por accidente, pero no te dije. Porque, bajo la mirada, porque yo también me sentía culpable. Yo ayudé a que te vieran como la bebé. Me burlé, me reí con ellos. Y ahora me doy cuenta de que, sin querer, te saboteamos. Te hicimos pequeña a propósito. Me levanté. No podía seguir escuchando. Marisol se paró también,
como si temiera que me fuera sin decir nada más. No te estoy pidiendo perdón ahora. Sé que no sirve, pero si te vas a Los Ángeles, solo quiero que te vayas sabiendo toda la verdad. La miré, y por primera vez no sentí odio, sentí luto. Luto por la hermana que no tuve, por la familia que podría haberme apoyado y no lo hizo, por el tiempo que me robaron. Esa noche fui a casa de mi abuela. Abue, ¿me voy a ir? Le dije sin rodeos. A Los Ángeles. En 3 semanas. Ella no lloró. Solo me abrazó fuerte, tan fuerte como si quisiera grabarse mi olor en los huesos. Hazlo. Vuela. Y no mires atrás. Y justo cuando pensaba que ese sería el cierre perfecto del día, recibí un correo electrónico. Asunto. Convocatoria de emergencia. Comité Médico Nacional. El contenido me dejó helada. Doctora Hernández, el Ministerio de Salud le notifica que ha sido seleccionada para formar parte de una delegación especial que revisará casos clínicos delicados de neurocirugía pediátrica en zonas rurales del país. Su participación podría influir en políticas de salud pública a nivel nacional. Su presencia es requerida en Oaxaca en 5 días. No podía creerlo. Los Ángeles, Oaxaca, cirugía de alto nivel o impacto social profundo, 2 caminos, 2 versiones de mí misma. Pasé los siguientes 3 días como si estuviera viviendo 2 vidas al mismo tiempo. Por un lado, estaba cerrando trámites con el Hospital Ángeles, preparando mis papeles para la visa de estudiante, soñando con quirófanos inteligentes, conferencias en inglés y laboratorios con tecnología que nunca imaginé tocar. Por el otro, abría cada noche el correo del Ministerio de Salud y releía la convocatoria una y otra vez. Revisaba mapas de Oaxaca, buscaba estadísticas de salud infantil en comunidades rurales y me quedaba viendo fotos de niños con tumores no tratados, con cicatrices mal cerradas, con ojos que no entendían por qué el dolor no se iba. No se trataba solo de medicina, se trataba de justicia. Y ahí estaba yo, atrapada entre el éxito y el sentido. Fue Carla quien me dijo algo que me dolió más de lo que imaginaba. ¿Estás considerando rechazar Los Ángeles por eso? No lo estoy rechazando, solo estoy dudando. ¿Dudando de qué? De ser reconocida mundialmente. No todo se trata de reconocimiento, Carla. No, claro que no. Pero, ¿de verdad vas a pasarte la vida tratando de salvar al país que nunca te valoró? Que nunca te protegió. Ni siquiera tu propia familia lo hizo. ¿Y ahora quieres reparar algo que no rompiste tú? No supe qué responder. Esa noche mi abuela me encontró empacando libros médicos en cajas. ¿Te vas ya?, me preguntó. Aún no. Estoy esperando respuestas de todo. Se sentó a mi lado. Me miró con esa calma de quien ha vivido más años de los que tiene dedos en las manos. Te voy a contar algo que nunca te dije. Cuando yo era joven, tu bisabuelo me prohibió estudiar enfermería. Dijo que eso no era para señoritas decentes. Yo quería atender partos, salvar vidas. Pero me tocó cuidar a tus tíos, y luego a tus tías, y después a tu madre. Mi vida fue servir, pero no como yo quería, como otros decidieron por mí. ¿Y te arrepientes? No, pero no te lo deseo a ti. Me abrazó en silencio. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de voz que terminó de romper mi mundo en 2. Era de la señora Valenzuela. Doctora, perdón por molestar. Solo quería decirle que nos llegó una carta del ministerio. Nos pidieron permiso para usar el caso de mi hija como ejemplo en la gira que están organizando en Oaxaca. Nos dijeron que usted estará ahí. No sabía si ya era oficial, pero cuando mi hija se enteró, empezó a empacar sus crayones. Dice que quiere ir a dibujar con los niños que tienen la cabeza triste. Tragué saliva. Fui hasta mi escritorio. Abrí el correo. Escribí lo más difícil que había escrito hasta entonces. Estimados, agradezco profundamente la oportunidad en Los Ángeles. Sin embargo, por razones personales y profesionales, he decidido aplazar mi traslado. Espero podamos retomar contacto en el futuro. Con gratitud, Dras Hernández. Lo envié. Sin revisar, sin borrar, sin respirar. Al día siguiente estaba en el aeropuerto camino a Oaxaca. Nunca había sentido una mezcla así. Culpa, alivio, miedo y orgullo en la misma dosis. Llevaba conmigo solo una maleta, una bata médica y una libreta llena de casos sin resolver. El comité me recibió con respeto, aunque con cierta incredulidad. No esperaban que aceptara. Nadie esperaba que una doctora con ofertas internacionales se metiera en comunidades sin agua potable ni quirófanos estériles. La primera parada fue San Pedro Huamelula, una clínica improvisada con techos de lámina, ventiladores apenas funcionales y pacientes que esperaban desde las 5 de la mañana en filas bajo el sol. Vi cosas que no había visto nunca. Niños con epilepsia sin medicar, bebés con hidrocefalia sin operar, adolescentes con traumas craneales que fueron tratados con vendas y fe,
Durante una revisión, un niño de 8 años, llamado Ángel, me mostró una cicatriz en la cabeza, mal cerrada, infectada. Me dijeron que ya no se puede hacer nada, me dijo en voz baja. Yo lo miré. A veces hay cosas que los demás no pueden ver, pero yo sí. Esa noche, en el albergue donde dormíamos, redacté un informe médico de más de 40 páginas. Lo envié al ministerio y exigí intervención inmediata. El coordinador del programa, un médico joven llamado Andrés Mendoza, me buscó al amanecer. ¿Tú hiciste esto? Sí. ¿Tú sola? Sí. Se sentó frente a mí con un café en mano. Me observó con una mezcla de admiración y cansancio. Vamos a tener problemas por esto. ¿Por decir la verdad? Por gritarla. Pasamos los días siguientes operando en condiciones precarias, usando anestesia bajo supervisión estricta, sin monitores avanzados. Pero salvamos vidas. Muchas. Y un mediodía, después de operar a una niña que había llegado con convulsiones, Andrés me dijo algo que me dejó helada. Una fundación estadounidense acaba de leer tu informe. Lo filtraron sin querer. Ahora quieren financiar todo un programa rural de neurocirugía, bajo tu dirección. ¿Cómo que bajo mi dirección? Te quieren a ti, de vuelta en Los Ángeles. Pero no como residente, como consultora principal. Me quedé en shock. El correo había llegado también a mi bandeja de entrada. Asunto: cambio de propuesta. Children's Hospital. Y en el cuerpo del mensaje: Doctora Hernández, hemos reconsiderado nuestra oferta. Queremos que se sume como asesora externa para el desarrollo de un modelo de intervención comunitaria basado en su experiencia en Oaxaca. Podemos trabajar desde ambos lados de la frontera. Usted decidirá desde dónde. Y entonces me di cuenta, esta vez no tenía que elegir entre una cosa u otra. Podía ser ambas. Pero justo cuando empecé a celebrarlo, me llegó otro mensaje. No un correo, no una llamada. Fue una simple notificación en redes. Etiquetaron a doctora Hernández en una publicación. La abrí y vi una foto mía, en quirófano, tomada sin mi permiso. Debajo, un comentario público de mi madre. Siempre dije que mi hija era especial, aunque ahora se crea más que su propia familia. La publicación ya tenía cientos de likes, comentarios, compartidos. Mi historia ya no era mía. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa publicación. Minutos, tal vez, o una eternidad. Era una imagen mía, en pleno procedimiento quirúrgico, con la frente empapada de sudor y los guantes cubiertos de sangre. El ángulo era incómodo, íntimo, vulnerable. No era una foto de orgullo, era una invasión. Lo supe de inmediato. Alguien del equipo había tomado la imagen, sin avisar, sin permiso. Y mi madre la había usado para marcar territorio. Como si dijera, sí, ella está allá lejos, operando cerebros, pero sigue siendo mía. Le escribí un mensaje corto. Borra la publicación, inmediatamente. Visto. Sin respuesta. A los pocos minutos recibí un mensaje de voz de Carla. Mamá está diciendo que fue solo una forma de presumirte, que no lo hizo con mala intención, pero ya sabes cómo es. No va a borrar nada. Dice que es su derecho como madre. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. No era por la foto, era por el patrón. Esa insistencia de apropiarse de lo que no le pertenece, de usarme como una medalla en su vitrina personal. No respondí a Carla. En lugar de eso, hablé con Andrés Mendoza. Necesito desconectarme por unos días. ¿Todo bien? Sí. No. No sé. Solo necesito espacio. Me fui a una comunidad aún más remota, en la Sierra Mixe. No había señal, ni electricidad constante. Solo caminos de tierra, casas de adobe y una pequeña clínica que olía a humedad y romero. Ahí nadie sabía quién era yo. Solo era la doctora nueva. Y eso me salvó. Me dediqué a lo esencial. Atender, diagnosticar, escuchar. Sin flashes, sin entrevistas, sin títulos. Me ofrecieron hospedaje en casa de una familia local, los Nieto. Tenían una niña con epilepsia no tratada que dormía amarrada con sábanas para no caerse de la cama. Me miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Y fue ahí, en ese silencio rural, donde tuve la conversación más dura conmigo misma. Escribí una carta. A mi madre. No la iba a enviar. No era para ella. Era para mí. Mamá, yo no soy un trofeo. No soy tu redención, ni tu castigo. No soy el símbolo de tu maternidad exitosa. Soy una mujer. Una profesional. Alguien que sangra, que duda, que llora cuando nadie ve. No puedes seguir apropiándote de mis logros como si fueran tuyos. No estabas ahí cuando estudiaba de madrugada, ni cuando lloré frente a un cadáver en la clase de anatomía, ni cuando mis manos temblaron antes de mi primera cirugía. No estabas. Y ahora apareces cuando es cómodo. Yo te quise con toda mi alma. Pero ahora me toca quererme a mí, aunque eso signifique alejarme de ti. Lloré. Por primera vez en meses. Lloré sin vergüenza.
Y cuando volví al campamento médico una semana después, Andrés me miró con algo parecido al alivio. «Te ves más clara», me dijo. «Lo estoy». Me mostró su celular. La publicación de mi madre ya no estaba. ¿La borró? No. Se la bajaron por violar privacidad médica. Alguien la reportó. Tal vez más de uno. Me sentí aliviada, pero también vacía. «Hay algo más», agregó Andrés dudando. «¿Qué?» La Fundación Brigham quiere organizar un evento en Oaxaca. Una conferencia abierta sobre intervención neurológica en comunidades marginadas. Quieren que tú la encabeces. Sería en el Teatro Macedonio Alcalá, frente a médicos, autoridades, activistas y probablemente prensa. ¿Y quieren que dé una charla? No. Quieren que hables de tu experiencia, de lo que viviste en tu familia, en tu formación, en tu lucha por ser vista. Tragué saliva. ¿Hablar en público de eso? Sí. ¿Y qué esperan que diga? Lo que nunca te dejaron decir. Acepté. Pasé las siguientes semanas preparando la charla, reescribiéndola, luchando contra la tentación de suavizar, de edulcorar. Pero no lo hice. La noche del evento, el teatro estaba lleno. Médicos de bata blanca, líderes de comunidades indígenas, estudiantes, periodistas. Y para mi sorpresa, mi abuela Rosalía, sentada en primera fila. Cuando subí al escenario, no llevé proyector, ni gráficas, ni estadísticas. Solo llevé mi voz. Me llamo Andrea Hernández. Soy neurocirujana pediátrica. Y durante más de 20 años, mi mayor batalla no fue contra los tumores cerebrales. Fue contra la forma en que me veían. Contra una familia que me trató como una niña eternamente frágil. Contra instituciones que decidieron que no tenía presencia. Contra una cultura que cree que el talento viene con genitales, o con volumen de voz, o con apellido ilustre. La sala estaba en silencio total. La tensión podía cortarse. Hoy estoy aquí no para decirles que triunfé, sino para decirles que sobreviví, que me construí desde el vacío, desde el ridículo, desde el silencio. Hice una pausa. Vi rostros emocionados, otros incómodos. Y si alguna niña, en cualquier parte del país, escucha esto y piensa, «yo también», entonces esta guerra interna habrá valido la pena. Aplausos. Pero no cualquier tipo de aplausos. Aplausos con lágrimas, con rabia, con identificación. Y cuando bajé del escenario, una periodista me detuvo. ¿Podemos hacerle una entrevista exclusiva, doctora? Claro. ¿Tiene algún mensaje para su familia? La miré a los ojos. Sí, pero no por esta vía. Me fui a casa. Esa noche dormí profundamente, y a la mañana siguiente recibí una notificación. Un nuevo video circulaba en redes. Era mi madre, sentada frente a una cámara, en lo que parecía ser la sala de la casa, con los ojos rojos y una voz temblorosa. Me equivoqué. Durante muchos años, me equivoqué. Pensé que protegerla era hacerla pequeña, y ahora veo que eso fue lo que más daño le hizo. Suspiró. Esta es mi única forma de pedirle perdón. No con excusas, no con justificaciones, solo con verdad. Si me escucha, quiero que sepa que no me siento dueña de nada, que su historia es suya, que su voz es más fuerte de lo que jamás imaginé. Apagué el celular y lloré. Otra vez, pero no por dolor. Lloré porque por fin me creyeron. Después de ver el video de mi madre, me quedé sentada en la cama con el celular en la mano. Lo reproduje 2 veces. Luego lo pausé en una imagen congelada donde ella apenas parpadeaba, con esa cara que conocía tan bien, la de cuando no podía sostener la vergüenza. Había esperado tanto por esas palabras. Me equivoqué, que ya no sabía qué hacer con ellas ahora que finalmente estaban ahí. No sentí alivio, ni triunfo, sentí paz, pero una paz triste, como la de un funeral silencioso, porque el perdón no revierte el pasado, solo lo nombra. El video se hizo viral en pocos días, no por escándalo, sino porque la gente conectó con él. Comentarios de todo tipo empezaron a aparecer. Mi mamá también me apagó mientras decía que me protegía. Esta historia me recordó por qué me alejé para poder crecer. Gracias por compartir algo tan real. No todas las heridas se ven. Un día después, la producción de un programa de entrevistas nacionales, Conversaciones con Mariana Cruz, me contactó. Querían invitarme a una emisión especial. Hijas invisibles, mujeres imparables. Lo pensé mucho. No quería convertirme en una figura de entretenimiento. No quería que redujeran mi historia a un arco de superación con música triste de fondo. Pero también sabía que si no contaba yo mi historia, alguien más lo haría por mí. Acepté. Volé a la Ciudad de México en un fin de semana. El estudio estaba en Polanco, lleno de luces, gente maquillada y cámaras flotando como insectos curiosos. Me prepararon en camerino y me ofrecieron café que no alcancé a tomar. Estaba demasiado concentrada en respirar hondo. La entrevista empezó suave. Mariana era hábil, empática, profesional.
¿En qué momento sentiste que dejaste de ser vista como la niña de la familia? Todavía hay días en los que no lo siento, respondí con una sonrisa pequeña. La audiencia rió, pero no era una risa de burla. Era una risa amarga, de comprensión. Mariana fue más lejos. Tu madre publicó un video que tocó a mucha gente. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Qué sentiste? Pensé un segundo antes de responder. Sentí que, por primera vez, me estaba hablando a mí, no a la idea que ella tenía de mí, no a la muñequita, a mí. Hubo un silencio breve. Mariana asintió con los ojos brillosos, y entonces vino la pregunta que no esperaba. ¿Volverías a casa? No dije nada por unos segundos. La audiencia contuvo la respiración. No en el sentido físico, dije al fin, pero estoy aprendiendo a volver a mi historia, a reconciliarme con quien fui, no para quedarme ahí, sino para honrar todo lo que sobreviví. La entrevista se convirtió en una especie de catarsis pública, y cuando terminó, con un aplauso cálido que no se sintió forzado, salí del estudio sintiendo algo que no había sentido nunca. Legitimidad, no por un título, no por una cirugía, por mi voz. Esa misma noche, al llegar al hotel, tenía una sorpresa esperándome en la recepción. Una caja con un moño rojo y una nota manuscrita. Para la verdadera Andrea. Perdón por no haberla conocido antes. Mamá. Dentro de la caja había algo que me rompió por completo. El estetoscopio de juguete que usaba de niña, reparado con cinta roja y una pequeña placa metálica pegada al costado. Doctora Andrea Hernández. No tan de mentiras después de todo. Lo apreté contra mi pecho y lloré. Lloré como si tuviera 8 años. Como si todo el hielo acumulado durante años al fin se derritiera. Unas semanas después, volví a Oaxaca para cerrar la primera etapa del programa de salud rural. Me recibieron como a una vieja amiga. Me abrazaban, me ofrecían comida, me preguntaban por mi familia. Y me di cuenta de algo importante. Aquí no me trataban como un milagro, ni como un símbolo. Me trataban como alguien útil. Y eso valía más que cualquier portada de revista. Una mañana, mientras organizábamos la próxima jornada de cirugías comunitarias, Andrés Mendoza entró al módulo médico con el ceño fruncido. ¿Tienes visita? ¿Quién? Tu madre. Está afuera. Sentí que se me secaba la garganta. ¿Estás sola? No. Vino con Marisol. Y con tu padre. Me asomé por la ventana. Ahí estaban, bajo el sol oaxaqueño, de pie. Mi madre llevaba una bolsa grande y un sombrero que nunca había usado en su vida. Mi padre parecía fuera de lugar. Marisol. Me sonrió tímido. Salí. Nadie dijo nada durante varios segundos. Fue mi madre quien rompió el silencio. Venimos, si nos dejas, a ayudarte. Fruncí el ceño confundida. ¿Ayudarme cómo? Trajimos cosas, medicamentos, gasas, equipo que conseguimos con tus tíos y unos amigos del hospital de Toluca. Hablamos con tu jefe. Dice que podemos colaborar unos días, si tú estás de acuerdo. La miré. No era perfecta. Nunca lo sería. Pero estaba intentando. A su manera. Asentí. Está bien. Pueden quedarse unos días. Esa noche dormimos en camastros improvisados, bajo un techo de lámina, rodeados de grillos y murmullos del monte. Y por primera vez en mucho tiempo, nos miramos sin disfraces. Pero algo más me esperaba al día siguiente. A las 6 de la mañana, mientras revisaba correos en el módulo, me llegó una carta física, oficial, con sello del gobierno federal. Doctora Andrea Hernández, por recomendación del Ministerio de Salud, se le informa que ha sido nominada al Premio Nacional de Juventud por su labor médica en zonas marginadas del país. De aceptar, deberá presentarse en la Ciudad de México en los próximos 10 días para grabar su participación. Pero ese no fue el final del sobre. Detrás de la hoja había una anotación manuscrita del ministro en persona. Y prepárese. Hay alguien más que quiere hablar con usted. Se enteró de su historia y quiere conocerla en persona. No decía quién, solo eso, alguien. Y en mi pecho, algo me dijo que lo que venía cambiaría todo otra vez. No pude concentrarme en nada más después de leer esa nota. Hay alguien más que quiere hablar con usted. Ni nombre, ni puesto, ni contexto. Solo esa frase, escrita con tinta azul en una letra firme. Y venía del ministro de Salud. No era cualquier cosa. No era una cortesía. Era una advertencia con disfraz de oportunidad. Intenté seguir mi día normalmente. Atendí a 3 niños con migrañas crónicas. Revisé los registros de evolución de una pequeña a la que le habíamos drenado una acumulación de líquido en el cerebro y ayudé a preparar el próximo traslado médico de emergencia a Oaxaca capital. Pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Al final del día, Andrés me vio nerviosa y me lanzó esa mirada que ya conocía. Mezcla de sarcasmo con preocupación genuina. ¿Vas a decirme qué te traes? ¿O tengo que sacártelo con sedante? Le conté.
Guardó silencio. ¿Y vas a ir? Claro que sí, aunque no sepas quién es. Especialmente por eso. 4 días después, estaba de vuelta en Ciudad de México, esta vez alojada en un hotel discreto, elegante, pero sin lujos. Me asignaron un coche oficial, un asistente temporal y un itinerario que parecía sacado de una gira de campaña, entrevistas, grabaciones, reuniones breves con secretarios y representantes de fundaciones internacionales. Y luego, en la agenda del jueves aparecía 12:00, reunión privada, Sala Cedros, edificio central, asistencia obligatoria. Llegué puntual. Me hicieron dejar el celular en una caja cerrada. Me pidieron que firmara un acuerdo de confidencialidad. Y luego, entré a una sala con luces tenues, apenas amueblada. En el centro, una mesa redonda con una sola persona sentada. Una mujer, cincuentona, pelo recogido, traje sastre blanco, el tipo de presencia que impone sin hablar. Se levantó al verme. «Doctora Hernández», dijo extendiéndome la mano. «Soy Teresa Vargas, asesora estratégica del gabinete presidencial». Sentí un ligero estremecimiento. Sabía quién era. Teresa Vargas no salía en las noticias, pero todo mundo que tenía algo de poder sabía de ella. No se le veía, pero todo lo que se movía en temas de salud, educación y ciencia pasaba por su filtro. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó, sin rodeos. «Imagino que tiene que ver con el Premio Nacional». «Sí y no». Me ofreció sentarme. Sirvió agua. Y bajó la voz como si estuviéramos en una iglesia. «Verá, doctora, su historia ha tocado una fibra que no esperábamos. Su video, la entrevista, la conferencia en Oaxaca, todo ha generado una reacción fuerte. No solo en México, afuera. Y eso tiene valor. Valor político, valor social. Aunque claro, lo político nunca está lejos». No dije nada. Solo la miré, esperando el verdadero motivo. «Queremos proponerle algo», continuó. «Algo que no está en los comunicados ni en la prensa. Una iniciativa nacional para reformar la atención neuroquirúrgica infantil en zonas rurales. No un proyecto piloto, un programa completo, con fondos, con personal, con clínicas móviles. Y usted al frente». Me quedé inmóvil. ¿Yo? ¿Usted? ¿Por qué yo? Porque nadie puede decir que no ha estado ahí. Porque no habla desde la Torre de Marfil. Porque ha ensuciado sus botas. Porque habla desde el dolor y desde el amor. Y eso conecta. Tragué saliva. ¿Cuál sería mi papel exactamente? Directora nacional del Programa de Intervención Neuroinfantil. Cargo honorario, con poder de decisión y presupuesto asignado. Mi mente corría. Demasiado rápido. Todo era tan grande, tan repentino. ¿Y cuál es el precio?, pregunté al fin. Teresa sonrió. Que hable, que inspire, que viaje, que exponga lo que falta pero sin convertirlo en queja, que lo transforme en propuesta, en visión, en estructura. ¿Y si digo que no? No pasa nada. Nadie sabrá que estuvimos aquí. El premio se le entrega igual. Usted seguirá brillando, pero México seguirá esperando. Guardé silencio. Piénselo, dijo. Pero no tarde. La historia no espera. Salí de esa sala con las piernas temblando. No llamé a nadie. No sabía cómo decir lo que acababa de pasar. Esa noche, caminé sola por la Alameda. Vi gente cantando, bailando, vendiendo tamales. Vi niños corriendo detrás de burbujas de jabón. Y entendí. No era sobre mí. Era sobre qué podía construir desde mí. La ceremonia del Premio Nacional fue majestuosa. Traje negro, discursos oficiales, fotos con figuras públicas. Pero el momento que más me marcó fue cuando, después de recibir la medalla, se me acercó una niña con un folder de dibujos. ¿Eres tú la de la tele?, me preguntó. Creo que sí. Mi mamá dice que quiero ser como tú. ¿Y tú qué dices? Yo digo que quiero operarte el corazón cuando seas viejita. Reí con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando me giré para regresar a mi asiento, vi algo que me congeló. Mi madre, en la tercera fila, aplaudiendo de pie, con lágrimas en los ojos. A su lado, mi padre. Y detrás, Carla, con el celular en alto, grabando. Pero esta vez, no para presumir, solo para guardar el momento. Mi nombre estaba en todos los portales esa noche. Andrea Hernández, la cirujana que no dejó que la hicieran pequeña. Y mientras intentaba respirar, en medio de toda esa vorágine, recibí un mensaje, uno que me heló por completo. Doctora, encontramos registros de una niña en la comunidad de Ayutla Mixtec con una malformación cerebral severa. Ningún médico quiere tocar el caso, pero ella pidió por usted. El archivo adjunto tenía una foto. Y lo más devastador no fue la imagen médica, fue la carta escrita a mano que la acompañaba. Doctora Andrea, ¿usted puede ayudarme a no soñar feo otra vez? Volé a Oaxaca en menos de 24 horas. Sin ruedas de prensa, sin comitiva, sin cámaras. Me negué a convertir esa historia en un show.
No iba a salvar a nadie para que el país me aplaudiera. Iba a hacerlo porque a esa niña nadie más quería tocarla, porque en sus palabras había algo que yo conocía demasiado bien. El miedo de dormir sintiendo que tu cuerpo te traiciona, que nadie te ve, que estás sola en tu dolor. Se llamaba Natalia. Tenía 9 años. Había nacido con una malformación arteriovenosa en la región occipital del cerebro. Desde los 5 sufría de pesadillas que no eran producto del inconsciente, sino de las microhemorragias que afectaban sus procesos oníricos. Literalmente, su cerebro soñaba con sangre. La conocí en una casa de madera, con piso de tierra y gallinas que entraban como si fueran parte del mobiliario. Su madre era joven, mirada dura, espalda vencida por el trabajo. Le dijeron que si alguien la operaba, se podía morir. ¿Y qué piensa usted? Pienso que si sigue así, también va a morir. Solo que despacito. Revisé los estudios. El caso era complejo, pero no imposible. Volví a la ciudad, moví contactos, conseguí un quirófano en un hospital público de tercera categoría, donde apenas funcionaban los monitores y las luces titilaban como si estuvieran cansadas. No me importó. Operé igual. Fueron 7 horas. Lentas, frías, tensas. Cuando terminé, lloré. No porque fuera perfecta, sino porque había salido bien. Natalia despertó 3 horas después. Me vio. Me agarró la mano. Soñé con mariposas. ¿Y eran feas? No. Eran verdes, bonitas. Y me decían que ya podía descansar. Después de esa cirugía, todo cambió. El gobierno aprobó oficialmente el programa de intervención neuroinfantil. Me convertí en su directora. Andrés Mendoza fue nombrado coordinador general. La Fundación Brigham donó equipos portátiles de diagnóstico cerebral. Y un año después, inauguramos la primera unidad móvil de cirugía neurológica pediátrica en Latinoamérica. Pero más importante que eso, fue lo que pasó en mi vida personal. Mi madre, después del video, no volvió a publicar nada sobre mí, pero sí volvió a acercarse. Esta vez, sin ruido. Me mandaba pan de elote por paquetería, cartas escritas a mano, fotos mías de niña, que juraba haber perdido. No éramos las mejores amigas, pero dejamos de ser enemigas silenciosas. La invité a una cirugía abierta al público. Se desmayó, pero se quedó hasta el final. No sabía que tus manos hacían eso, me dijo. Siempre lo hicieron, solo que no lo querías ver. Asintió, y no se justificó. Eso fue su redención. Mi padre nunca pidió perdón, pero empezó a llamarme doctora, con un tono distinto. Orgulloso, no burlón. Me abrazó el día que aparecí en la portada de Forbes México, y me dijo, yo no lo vi venir, pero tú lo construiste. Te admiro, Andrea. Lloró. Por primera vez en mi vida. Carla se convirtió en mi sombra. Viajó conmigo. Me ayudó a montar las oficinas del programa en Oaxaca. Aprendió logística, diseño de campañas comunitarias, gestión de recursos. Hoy es directora de operaciones, y cuando le preguntan por qué trabaja conmigo, responde, porque ver a mi hermana convertirse en lo que nadie creía que podía ser, me salvó a mí también. Marisol se alejó por un tiempo. Tenía que sanar sus propias cosas. Pero un día me llamó. Me dijo que estaba yendo a terapia, que quería romper el ciclo, que había empezado a estudiar trabajo social. Me pidió ayuda para conseguir una beca. Se la conseguí. A su ritmo, está rehaciendo su historia. Felipe. Bueno, sigue siendo Felipe. Pero ahora, cuando nos vemos, me pregunta de verdad, ¿y cómo va la niña de Ayutla? ¿Y ese caso de Chiapas? Y eso para mí, ya es una victoria. Mi abuela Rosalía murió 6 meses después de la inauguración del programa. Alcanzó a ver todo. Alcanzó a decirme, lo lograste, mija. Pero más que eso, ahora ya nadie puede hacerte pequeña. La enterramos con su rosario, su rebozo y una copia plastificada del recorte del periódico que hablaba de mí. Yo ya no tengo miedo de dormir, ni de hablar, ni de decir que merezco respeto, espacio, amor y dignidad. Tengo cicatrices, sí, pero también tengo memoria, y esa memoria no me condena, me sostiene. Ahora, cada vez que entro a un quirófano, lo hago con más que técnica. Entro con propósito. Entro sabiendo que soy más que una doctora joven. Soy una historia que nadie más pudo escribir por mí. Y si alguna vez alguien te dice que eres demasiado niña, demasiado frágil, demasiado callada para hacer algo grande, mírame a mí. Y recuerda que no importa quién te corte el pollo en público. Lo importante es que, un día, tú misma te levantes, tomes el tenedor y cortes tu propio pastel.